Acontecer electoral a la semana. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 17 de septiembre del año 2018. Quédense con nosotros para conocer la información semanal más relevante del INE. Saludo a Estefanía Espinosa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Es un gusto recibirlos una vez más en Entérate, con información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Condenan consejeras y consejeros electorales posible violencia política contra candidatas en Chiapas al haber sido presionadas para renunciar a los cargos a los que fueron electas. Emite Consejo General criterios para hacer cumplir el principio de paridad de género en las entidades del país. Determina INE la pérdida del Registro Nacional de los partidos políticos Nueva Alianza y Encuentro Social. Llama consejero presidente Lorenzo Córdoba a construir una agenda de representación política de los pueblos y comunidades indígenas. El Instituto Nacional Electoral obtuvo el primer lugar en el Premio Innovación y Transparencia 2018. Cumple INE con mandato constitucional para la organización de la elección más grande en la historia del país. La semana pasada, el INE ejerció su facultad de atracción de un asunto local y emitió criterios para el cumplimiento del principio de paridad de género en la asignación de diputaciones y ayuntamientos en las entidades. La consejera Dania Rabel explicó que ante las renuncias atípicas que presentaron recientemente mujeres a cargos locales en Chiapas que podrían constituir violencia política, el INE y el organismo público local electoral han actuado en coordinación. Dijo que el instituto vigilará el cumplimiento de estos criterios y realizará otras medidas. Por la vía de representación proporcional, la primera opción que tenemos es que si no existen mujeres ahí para poder hacer la asignación, entonces se buscaría dentro de ese propio partido político, de entre las candidatas por la vía de mayoría relativa, pero que sean de la misma circunscripción, alguna que pudiera ocupar ese lugar, para velar que efectivamente los lugares que se tienen pensado para mujeres sean ocupados por mujeres. La segunda vía, si esto no fuera posible, entonces se considera que ese partido político no tiene a ninguna persona que pueda ocupar ese lugar que es para una mujer y se tendría que correr la fórmula entre el resto de los partidos políticos y escoger a una mujer de otro partido político para que ocupe ese lugar. Tenemos algo muy claro y bajo esa premisa hemos trabajado este acuerdo. Los lugares que son para mujeres tienen que ser ocupados por mujeres. El consejero presidente Lorenzo Córdoba reiteró el compromiso del INE por hacer cumplir la ley para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Es lamentable que en el estado de Chiapas, el Partido Verde, Nueva Alianza, Mover a Chiapas, Chiapas Unido, el PRI por lo que hace a regidurías, o alguna regiduría, y en el caso de diputaciones, el Partido Verde y Chiapas Unido estén recurriendo a este tipo de actos que evidentemente tienen un propósito, que es el de vulnerar el principio de paridad. Es por eso que esta autoridad, si bien estamos ante hechos que son competencia en primera instancia del organismo público local de ese estado, ha decidido conocer y aprobar este proyecto de acuerdo en el que estamos ejerciendo la facultad de atracción para establecer un criterio de interpretación vinculante de carácter general para que lo que hoy está ocurriendo en Chiapas no vuelva a pasar nunca más en alguna entidad federativa. Por su parte, la consejera Adriana Fabela mencionó que se investigan los hechos con el fin de determinar responsabilidades. Iniciar los procedimientos ordinarios sancionadores para precisamente sancionar este tipo de prácticas. Nuestra misión de vigilancia pues apenas comienza, no basta este acuerdo en sí, sino que tiene que ser también una vigilancia ya en el desempeño del cargo y sobre todo en Chiapas, que ya ha tenido casos pues bastante relevantes de mujeres que las obligan a renunciar. Previo a la emisión de estos criterios, el consejero José Roberto Ruiz y las consejeras Dania Rabel, Pamela San Martín, Claudia Zavala y Adriana Fabela se reunieron en Chiapas con integrantes del organismo público local, asociaciones civiles, medios de comunicación y representantes de partidos políticos. En el conversatorio Lucha por la defensa de la paridad,
condenaron los posibles actos de presión o coerción que pudieran dar origen a la renuncia de 67 mujeres electas en la entidad y reconocieron al Consejo General del Instituto Electoral Local, que actuó con prontitud y alertó sobre este tema al INE. Por otro lado, el INE emitió el protocolo para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de los recursos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político en las mujeres. El consejero Ciro Murayama detalló que el protocolo busca abonar al cumplimiento de la ley por parte de los partidos, norma que establece que deben destinar el 3% de su presupuesto anual ordinario para este tipo de actividades. A partir de este diagnóstico, dar este protocolo, esta guía que además se va a complementar con herramientas para que se puedan cargar los planes anuales de trabajo en el CIF y puedan tener respuestas de la autoridad electoral, a fin de que este recurso no se desperdicie, no acabe en multas cuando debe ser, yo no le llamaría un gasto, sino una inversión. La semana pasada, el INE determinó la pérdida de registro nacional de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social, luego de que la Junta General Ejecutiva confirmara, tras cumplirse el derecho de audiencia, la pérdida de registro al no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria del 1 de julio. El consejero Marco Antonio Baños explicó que la determinación de la pérdida de registro de los partidos está apegada a la ley. En ese sentido, si no se alcanza en alguna de las elecciones que se celebran ese 3% de la votación, pues entonces la ley establece que se debe decretar la pérdida del registro del partido que se encuentra en ese escenario. El consejero presidente agregó que una de las virtudes del sistema democrático es que la ciudadanía elige la pluralidad en la representación política a través de su voto. La disputa por el poder político democrático no se gana todo ni se pierde todo, y menos de una vez y para siempre. De ahí que la fuerza de cada partido también sea cambiante y que la diversidad del pluralismo político se modifique inevitablemente de una elección a otra. Esa es una de las virtudes de los sistemas democráticos, que son los ciudadanos y nadie más que ellos quienes deciden cuántos partidos quieren en la competencia democrática y con qué capacidad de representación política los quiere ver en el Congreso. Y para la liquidación de los partidos que no conservarán registro nacional, el Instituto emitió reglas con el fin de dar claridad tanto a los partidos como al Instituto en materia fiscal. Al respecto, el consejero Ciro Murayama. De aquí se desprenden dos escenarios. Los partidos que tampoco consiguieron el porcentaje de votación establecido en la legislación local, por lo que corresponde la liquidación del patrimonio completo. Y segundo, los que sí obtuvieron el porcentaje establecido en la elección local, por lo que pueden optar por su registro como partido político local. Este jueves, el INE, en coordinación con el Colegio de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Defensoría Pública Electoral, presentó la agenda pendiente en materia de representación y participación política, Voces de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México, que contiene propuestas concretas a futuras reformas reglamentarias, legislativas y constitucionales en materia de representación legislativa, además de la eliminación de discriminación y de la violencia política contra las mujeres indígenas. Al presentar la agenda, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la elección del pasado 1 de julio ha sido la primera donde hubo una cuota de participación indígena en México. Sin embargo, es necesario, dijo, construir una agenda de participación política. Es decir, la licitación tiene sentido solamente, no solo si se la ve en sí misma, sino si se la ve como la base sobre la que se construye la representación política. Es decir, el problema no es, amigos y amigas, la distritación per se. El problema es qué vamos a hacer con esa distritación. ¿Cuáles son los efectos que va a tener esa distritación? Porque si hay distritos indígenas, esta fue la premisa que constituyó el primer piso de consenso, si vamos a constituir distritos indígenas, por la lógica supondría es que ello ocurre para que en esos distritos, quienes son electos, quienes representan a la población de esos distritos, pues representen justamente a esas comunidades que le dan el sentido y la naturaleza de distrito indígena. Invitó a gobiernos, legisladores y autoridades electorales a trabajar de la mano de las y los representantes de las comunidades indígenas para resolver la agenda pendiente.
que se trata de una agenda abierta y que no tiene una única solución. Pero el propósito de estos foros no era ponerlos de acuerdo a las comunidades, no era construir una agenda en el sentido, es decir, una propuesta específica de lo que hay que hacer, sino evidenciar la complejidad del problema y recoger en su diversidad y por ende riqueza las distintas soluciones que se planteaban. En otra información, el INE recibió el primer lugar del Premio a la Innovación en Transparencia 2018, que otorgan el INAI, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de la Administración Pública, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de la Función Pública. El consejero presidente Lorenzo Córdoba reconoció el trabajo de auditoría por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización en la instrumentación del portal de rendición de cuentas y resultados de la fiscalización de las elecciones del 1 de julio. A través de este portal fue posible mantener informada a la ciudadanía, como decía, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación también sobre el proceso de fiscalización, la evolución del proceso de fiscalización que culminó por lo que hace a las elecciones de este año en la auditoría en menos de 40 días de todos los ingresos y gastos que reportaron los casi 18,000 candidatos y candidatos de todo el país durante las campañas que culminaron con la elección del 1 de julio. Este premio, por cierto, es el segundo que obtiene la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a partir de la instrumentación del nuevo modelo de fiscalización. Reiteró que el proceso electoral 2017-2018, el INE realizó la fiscalización más grande, exhaustiva y puntual. En este año se desplegó el ejercicio más grande, más exhaustivo, más puntual y mejor realizado en materia de fiscalización de los que ha llevado a cabo esta autoridad. En otra información, al presentar el informe final de actividades de los trabajos para el voto desde el exterior, el consejero Enrique Andrade recordó que en la elección presidencial fueron recibidos 98,470 votos y destacó la relevancia de continuar el fomento a la participación de las y los connacionales. Es necesario dar continuidad al trabajo realizado y mantener tanto los vínculos con la comunidad mexicana por parte del INE y en su caso de los soples, como el análisis permanente de las áreas de oportunidad para mejorar el modelo de votación desde el exterior. Es importante también seguir haciendo conciencia de que los mexicanos en el extranjero han ya manifestado su deseo de participar en la vida política del país y que ojalá podamos sumar esfuerzos con otras instancias, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, aquí y en Estados Unidos, para poder promover de forma decidida su participación. Los días 10 y 11 de septiembre, el consejero presidente del INE participó en el 9º Foro Multilateral de Educación e Innovación Virtual Educa 2018 en Buenos Aires, Argentina, en donde impartió la conferencia Control de redes sociales en materia electoral. El objetivo de este encuentro fue intercambiar experiencias en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, para la generación de modelos a partir de buenas prácticas en América Latina y el Caribe. El INE informó que los gastos del consejero corrieron a cargo de Virtual Educa 2018 y de quienes organizaron este foro. Por otro lado, el INE formalizó la colaboración con el CIDE para la adaptación del programa Talentum Mujeres Cívitas, con el fin de disponer de un modelo orientado a impulsar el empoderamiento ciudadano de las mujeres adolescentes. El proyecto, desarrollado por el Programa Interdisciplinario sobre Políticas y Prácticas Educativas del CIDE, busca empoderar a jóvenes mujeres con alto potencial intelectual y de liderazgo, enseñándoles que debe ser orientado en beneficio a los demás y no solo propio, así como contribuir para que concluyan con éxito su educación media superior y que su proyecto de vida considere el ingreso a la universidad. El programa será coordinado por la doctora Blanca Heredia. Entera. Magistradas y magistrados de los tribunales electorales de las entidades federativas se reunieron los días 6 y 7 de septiembre en la ciudad de Guadalajara con el objetivo de analizar los diversos escenarios y situaciones que se presentaron en las pasadas elecciones respecto del cumplimiento al principio de paridad y sobre los casos atendidos de violencia política en razón de género. La magistrada Mónica Soto destacó la importancia que tiene el acompañamiento de las autoridades en materia de capacitación de las mujeres, así como el desarrollo y fortalecimiento de liderazgos encaminado a erradicar la violencia política en razón de género.
El pasado 13 de septiembre, el titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana, se reunió con el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Durango, Javier Mier, para tomar acciones conjuntas en materia de prevención de delitos electorales de cara al proceso electoral 2019 en aquella entidad donde se renovarán 39 alcaldías. El Senado de la República aprobó la convocatoria pública para ocupar 15 vacantes como magistradas y magistrados electorales en 12 entidades federativas. Llegamos al final de esta transmisión, gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Gracias, Estefanía. Gracias, Juan Carlos, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Central Electoral.